Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza. Si han estado siguiendo el mundo del espectáculo turco, o incluso si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, se van a quedar boquiabiertos con lo que les vamos a contar hoy. El título lo dice todo, lo que dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel no lo podrás creer. Y de verdad, créanme, no lo podrán creer. Antes de sumergirnos en todo el chismecito, quiero recordarles algo súper importante: si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que cada contenido que traemos está pensado para ustedes, para mantenerlos al día y para que disfruten. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia que está revolucionando las redes y la prensa rosa. Todos sabemos la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, e incluso a nivel internacional, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos lugares, El amor está en el aire. Su relación en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un balde de agua fría para muchos de sus fans. Siempre se les vio juntos, felices, compartiendo momentos especiales y apoyándose mutuamente en sus carreras. Pero lo que ha salido a la luz ahora no tiene nada que ver con su separación. Tiene que ver con unas declaraciones recientes de Kerem Bürsin que han dejado a todos con la boca abierta. Resulta que en una reciente entrevista, le preguntaron directamente sobre Hande Erçel y su relación actual, y su respuesta, bueno, fue inesperada. Y cuando digo inesperada, me refiero a algo que va mucho más allá de un simple «somos amigos» o un «nos guardamos respeto». La pregunta, según lo que se filtró y está circulando en todos los medios turcos e internacionales, fue algo así como: Kerem, después de todo el tiempo, ¿cómo ves a Hande? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación o simplemente la consideras una buena amiga y colega? Y la respuesta de Kerem, señoras y señores, fue espectacular. Kerem, con esa sonrisa tan característica suya, y un tono que denotaba sinceridad y quizás un poco de picardía, habría dicho algo como: Hande es una persona increíble. La admiro muchísimo. Siempre he admirado su talento, su dedicación y la luz que irradia. Es alguien que marcó mi vida de una manera muy especial y que siempre tendrá un lugar importante en mi corazón. Pero más allá de eso, la verdad es que la veo brillar más que nunca. Y sí, me preguntan mucho si hay posibilidad de reconciliación, y lo que les puedo decir es que el destino tiene caminos muy curiosos. A veces, lo que crees que terminó en realidad solo está tomando un nuevo rumbo. Lo que sí estoy seguro es que lo que sea que venga, será algo hermoso, porque ella merece lo mejor del mundo. ¡Guau! ¿Entienden lo que esto significa? Kerem no solo elogió a Hande con palabras muy fuertes y emotivas, sino que también dejó una puerta abierta, y no una pequeña rendija, sino una puerta que parece lista para abrirse de par en par. Cuando habla de el destino tiene caminos muy curiosos, y lo que crees que terminó, en realidad solo está tomando un nuevo rumbo, está insinuando fuertemente que la historia entre ellos podría no estar escrita del todo. Es un mensaje de esperanza para todos esos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Lo más interesante de todo esto es que estas declaraciones llegan en un momento crucial. Ambos han estado enfocados en sus carreras, Hande con proyectos internacionales y Kerem también con nuevas oportunidades. Se les ha visto en eventos diferentes, y aunque siempre hay un respeto mutuo y buena onda aparente, nadie esperaba una declaración tan poética y llena de segundas intenciones. Analicemos un poco el trasfondo de esto. Kerem y Hande mantuvieron una relación muy mediática, pero siempre intentaron mantener un nivel de privacidad. Cuando terminaron, lo hicieron de forma muy madura, reconociendo el cariño y el respeto que se tenían. Pero como bien sabemos, cuando dos personas comparten tanto, y más aún cuando han sido tan populares juntos, es difícil que el público olvide la conexión que existía. Y parece que Kerem es consciente de eso. Sus palabras no fueron simplemente un guiño al pasado, sino una mirada al futuro. La manera en que enfatizó la admiración por su talento y su esencia, y luego añadió esa frase sobre los caminos del destino, sugiere que no ha cerrado ese capítulo por completo. De hecho, podría estar diciéndonos que están en un momento de reevaluación, o quizás, simplemente, está enviando un mensaje claro: que Hande sigue siendo una mujer que le inspira y le importa profundamente. Y esto es precisamente lo que ha de Sat.
Ado la locura en las redes sociales. Los hashtags relacionados con @Kerem Ande y @Senalcap están más activos que nunca. Los fans están analizando cada palabra, cada gesto, cada posible indicio de que la llama podría reavivarse. Algunos ya están especulando sobre posibles encuentros secretos, o si esta entrevista es solo la punta del iceberg de una reconciliación inminente. Es importante recordar que aunque Kerem ha dicho esto, también debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, a veces las declaraciones se dan para generar interés, o simplemente por mantener una buena relación pública. Sin embargo, el tono de Kerem y la profundidad de sus palabras sugieren que va más allá de un simple gesto. Parece que él, al menos, está abierto a la posibilidad, y quizás incluso deseándola. ¿Qué podría significar esto para Ande? ¿Está ella receptiva a estas ideas? Aún no ha habido una declaración oficial de su parte respecto a estas palabras de Kerem. Pero dado el respeto y el cariño que siempre ha demostrado hacia él, es muy probable que haya recibido estas declaraciones de manera positiva. Quizás ella también siente que hay algo más entre ellos, o quizás simplemente valora enormemente su apoyo y sus palabras de admiración. Lo que sí es un hecho es que esta declaración de Kerem Bürsin ha revitalizado por completo la esperanza de muchos fans que anhelaban volver a verlos juntos. La pareja que conquistó a todos con su química en la pantalla, y que luego cautivó a todos con su relación en la vida real, podría estar dándole una nueva oportunidad al amor. Y es que, seamos honestos, la conexión entre ellos era algo especial. No era solo actuación. Había una chispa, una complicidad que se sentía real. Y es natural que los fans, que se encariñan tanto con las parejas de ficción y luego de la vida real, deseen que esa magia continúe. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Esperar. Esperar a ver si estas palabras de Kerem se traducen en acciones. Esperar a ver si Ande responde de alguna manera, aunque sea sutilmente. Y esperar a ver si el destino, como bien dice Kerem, tiene caminos curiosos reservados para ellos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin ha lanzado una bomba de positividad y esperanza en el universo de las celebridades. Ha demostrado que el respeto y el cariño pueden perdurar, y que las segundas oportunidades no son solo un cliché de película, sino algo que puede suceder en la vida real. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones sobre Hande Erçel que han dejado a todos boquiabiertos. No solo habló con profunda admiración por ella, sino que también dejó la puerta abierta a una posible reconciliación, insinuando que el destino podría tener sorpresas preparadas. Estas palabras han reavivado la esperanza de millones de fans que sueñan con volver a verlos juntos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté investigándolo y contándoles. Me encanta traerles estas noticias exclusivas y estos análisis que nos hacen soñar un poco. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y que yo siga con la energía para traerles más. Y ahora, la parte que más me gusta, sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que habrá reconciliación? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen like, que a nosotros nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Kerem y Hande, o simplemente les guste el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta luego.